La palabra de Dios dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, y en este tema vamos a estar hablando del verdadero estado en que la iglesia debe de estar cuando Cristo venga. Vamos a ver el estado, hermanos, de cuál es la iglesia que califica para irse con Cristo. Y recuerde que la iglesia es toda aquella organización, aquel grupo que hasta hace poco dejó de hacer reuniones y hoy en este mismo momento, en el lugar donde se encuentra ahí, se encuentra invocando el nombre del Señor. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice así la palabra bendita de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las oraciones justas de los santos, las acciones justas de los santos. Palabra de Dios, mis amados hermanos. En Apocalipsis encontramos y dice que nos gocemos porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, ¿qué va a pasar cuando las bodas del Cordero comiencen? Cuando venga Cristo a traer a su iglesia, a la que se preparó, habrá un gozo, y esto está cerca, hermanos. Estas señales nos anuncian y nos muestran que el Cordero está a punto de venir a traer a la esposa. Y este es el momento en el cual los que estamos en santidad, los que estamos en verdad, debemos de gozarnos. Debemos de deleitarnos porque tiene que haber gozo en nuestro corazón. Tiene que haber alegría, tiene que haber un dar de gloria al Señor por lo que se está cumpliendo. Hay gente que está triste, hay gente que de verdad dice, bueno, se nos acabaron los tiempos buenos, se nos acabaron los tiempos hermosos, donde podíamos salir a pasear, donde podíamos salir de casa a compras con libertad. Pero, hermano, yo quiero decirle que estamos llegando a un estado en el cual, cuando recordamos las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: cuando ustedes miren que estas cosas comienzan a suceder es porque erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Luego Juan dice: gocémonos y alegrémonos. Es momento de gozarse, es momento de alegrarse, es momento de terminar con el pecado, es momento de terminar con todo tipo de cosas que a Dios no le agradan. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. O sea que la esposa tiene que estar preparada, como aquellas 5 vírgenes sensatas, prudentes, que se habían preparado y entraron a las bodas con él y se cerró la puerta. Oiga, solo la gente que está preparada va a entrar a esas bodas que anuncia la palabra bendita de Dios. No va a entrar gente, hermano, que no tenga acciones justas. ¿Quiénes van a entrar al cielo o qué estado tendrá la iglesia para calificar y entrar en el reino de gloria?
Veamos lo que la palabra dice. Y a ella, ¿a quién? A la iglesia. A ella se le ha concedido, mire lo que se le ha concedido a la iglesia. Se le concedió, se le dio. Esta es la autoridad que se le ha dado a la iglesia. Esta es la autoridad que se le ha dado, se le ha concedido. No hay nada que no le sea concedido a la iglesia. La iglesia puede ser perfecta. La iglesia puede ser santa, porque aquí dice se le ha concedido. A ella se le ha concedido. Llama mi atención estas palabras que dicen: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Oiga bien esto. Esto es lo que debe tener la iglesia. Saber que le fue concedido, dice, que se vista de lino fino. Limpio, oiga, limpio. Ese es el estado de la iglesia, fino y limpio. No puedes decir que eres iglesia si no hay limpieza en tu vida espiritualmente. No puedes decir que eres iglesia del Señor y estás esperando su venida si no hay fineza. Lino fino. Oiga, es algo delicado, es algo perfecto, algo maravilloso, y ese es el vestir de la iglesia. El vestir de la iglesia no es como hoy pintan una iglesia corrompida, donde los predicadores dicen que no hay perfección. La iglesia debe estar en un estatus de perfección, porque dice que se le ha concedido. No dice que no se le ha concedido, dice la Biblia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. Ese lino es una tela que es muy fina, y dice que tiene que estar limpia, aleluya, porque Cristo viene por una iglesia limpia. Cristo no viene por una iglesia sucia. Cristo no viene por una iglesia que está en política. Cristo no viene por una iglesia corrompida. Cristo viene por una iglesia que esté vestida de lino fino y limpio. Algo más, y resplandeciente, dice la Biblia. O sea, la iglesia debe resplandecer. Las iglesias de hoy ya no resplandecen. La iglesia debe resplandecer hoy. Mayormente en estos tiempos la iglesia debe resplandecer, aleluya. Porque si no resplandeces no es iglesia. Si no resplandeces no eres cristiano. La iglesia que resplandece, oiga bien, la que tiene vestido de lino fino, dice la palabra de Dios. ¿Qué es ese lino fino? ¿Cuál es ese lino fino del que habla la Biblia? ¿Cuál es el lino fino del que se le concedió a la iglesia vestirse con ese lino? Claramente la palabra de Dios lo sigue diciendo. Y es por eso que aquí vamos a catalogar cuál es la iglesia que se va con Cristo, cuál es la iglesia que está preparada para su venida. El lino fino y resplandeciente. Porque el lino fino, ¿sabe qué es el lino fino? Para la iglesia en el sentido espiritual, el lino fino, según dice la Biblia, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, no las acciones injustas, dice las acciones justas de los santos. Ese es el lino fino. Santo Dios. O sea que la iglesia, para volar con Cristo, para irse con Cristo en el arrebatamiento, tiene que tener buenas acciones. Son las acciones justas de los santos. Ese es el lino fino. Miren que ser iglesia no es nada más. Pastor Walter, y las acciones justas es ir a regalar frijol, azúcar, arroz a los pobres. ¿Serán esas las acciones justas?
Dice la Biblia que toda obra del hombre es como trapo de inmundicia. El apóstol Santiago dijo que es necesario visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse de toda mancha del mundo. Las acciones justas que yo veo acá es guardarse sin mancha, es librarse del pecado, andar en el cuidado normal de ver que no haya pecado en nuestra vida. Eso es, hermano, el lino fino del que la iglesia se viste, son sus acciones justas. Vivir una vida no doble, vivir una vida santa, una vida resplandeciente, donde la gente se dé cuenta qué clase de cristianos somos, donde la gente se dé cuenta qué clase de evangélicos somos. Mire, hermano, el lugar donde quiera que yo voy, a veces no necesito decir que soy pastor. A veces voy así con mi playera, mi gorra, y no necesito decir que soy pastor. A veces en la plática con las personas, hay personas que dicen: usted es un cristiano, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Mayormente cuando he hablado con hembras, con mujeres, notan algo diferente. Hace días andaba haciendo unas compras por ahí y me parqueo en el carro, en el vehículo. Miren, Dios le gustan las acciones justas. Y hice las compras y una muchacha que estaba ahí despachando dice: ¿me puede brindar su número? Claro, ahí está mi número, anótelo. ¿Sabe cuál es el propósito aquí? Predicar la palabra. Ni siquiera le dije que era pastor. Claro, anote el número. Estoy para servirle. Al rato me agregó en WhatsApp y me dice: Dios le bendiga, qué linda familia la que tiene. Ahí tengo en mi foto de WhatsApp la foto de mi esposa y la foto de mi hijo. La gloria es de Dios. Le digo: soy felizmente casado. Y no le dije que era pastor. De repente comencé a compartir por WhatsApp algunos materiales cristianos. Y después me dice: de verdad me sorprende que usted sea un pastor. ¡Qué impresionante! ¿Sabe por qué? Porque las acciones justas son andar decentemente, andar justamente donde quiera que vayamos, andar sin asediar el pecado, andar sin desear el pecado, andar llenos del Espíritu Santo, que nosotros resplandezcamos. Que andemos, hermano, como dice la palabra de Dios, honestamente. Esas son las acciones justas del cristiano. Cuando el cristiano no piensa en adulterio, no piensa en fornicación, no piensa en avaricia, no piensa en mentira, no piensa en pecado. Esas son las acciones justas de los santos. De esa manera la iglesia se viste de justicia, de santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si no tienes acciones justas, no eres cristiano. Si no tienes acciones que de verdad resplandezca la gloria de Dios sobre tu vida, la gente tiene que pensar cosas de ti. La gente, sin necesidad que tú digas que eres cristiano, la gente debe ver frutos en tu vida. Aleluya. La gente debe ver acciones justas, no malas. La gente debe darse cuenta, no porque tú lo digas, no porque tú lo cuentes. La gente se debe dar cuenta que tus frutos son diferentes, que tus frutos son totalmente diferentes a los que hoy se ven hacia otros cristianos, hacia otras religiones.
La iglesia se le ha concedido mientras camina en la tierra estar vestida de lino fino, dice la Biblia, lino limpio y resplandeciente, porque si no, no va a recibir a su rey. Y a ella se le ha concedido, mire, se le concedió a cada cristiano, a cada creyente que tiene fe, le ha sido concedido andar libre, libre del pecado, libre del adulterio, libre de la mentira, libre de la fornicación. Ese cristiano puede, ese cristiano en el lugar donde esté, resplandece, no importa si salen tentaciones, ese cristiano aparece a ser resplandeciente, porque la Biblia dice que se le ha concedido eso a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia primitiva del libro de los Hechos, podemos ver que esa iglesia resplandecía, que esa iglesia, hermano, era una iglesia totalmente diferente a las que ahora se ven, hermano. Ya no hay acciones justas en el evangelio, ya no hay acciones justas en los hijos de Dios. O sea que si Cristo viene y encuentra de ese estado a la iglesia, no se la lleva. Por eso Pablo el apóstol dice, hermano amado, Pablo el apóstol nos dice lo mismo que Juan decía acá, que la iglesia, la esposa, si es esposa, tiene que estar vestida de lino fino, de lino limpio y resplandeciente. Y dice que ese lino fino son las acciones de los justos. ¿Qué acciones hay en tu vida, hermano? ¿Qué acciones hay en tu vida hoy que estás escuchando este mensaje? ¿Será que hay acciones buenas? ¿O será que tus acciones son malas como las de cualquier impío perverso? Las acciones de los justos es desde el lino fino. ¿Quién dice que no tenemos que tener acciones justas? Mire, yo me he encontrado gente hasta vieja ya en el evangelio, ancianas diciendo, hermano, ¿quién no peca? Diciendo malas palabras, diciendo cosas que a Dios no le agradan. Hermanos, entendamos que la iglesia debe tener acciones justas. La iglesia debe resplandecer con acciones justas. Alabado sea el nombre del Señor. Mire cómo prepara Pablo a la iglesia. Mire cómo Pablo el apóstol prepara a la iglesia que estaba pastoreando allá en Corintios, capítulo 11 de segunda de Corintios, dice así: porque os celo con celo de Dios. Pablo no celaba con celo carnal, como hoy en día por ahí hay muchos celosos carnales, orgullosos, creídos, prepotentes. Pablo no era prepotente, Pablo no era creído. Pero os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Oiga, si la iglesia del Señor no tiene esas acciones justas, si no aprende a tener solamente un esposo que es Cristo, no puede calificar, porque hay gente que está con el diablo y está con Cristo, y así no puede ser la cosa. Hay gente que está en lo malo y está en lo bueno, y así no puede funcionar la cosa. Porque os celo con celo de Dios, dice Pablo. En Pablo había un celo tremendo y era el celo de Dios. Pablo quería que la iglesia únicamente le sirviera a ese Cristo de la gloria, a ese Cristo santo, a ese Cristo poderoso. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ese es el propósito de Pablo y el propósito de las Escrituras, de presentar a la iglesia como una virgen pura. Mire, una virgen pura. Una virgen pura es aquella que no le han tocado ni la mano los muchachos. Una joven que no ha tenido sexo, esa es una virgen pura. Una joven que no ha tenido sexo, pero ni siquiera le han dado beso, ni siquiera la han abrazado, ni siquiera la han tocado. Esa es una virgen pura. Porque hay vírgenes impuras también. ¿Sabía usted eso? Literalmente hay vírgenes puras y vírgenes impuras. La virgen pura es la muchacha. En el término literal, la virgen pura es la muchacha
que no ha tenido contacto sexual, que no ha tenido ni siquiera un beso, que ni siquiera un patojo la ha agarrado de la mano. Esa es una virgen pura. En otras palabras, vemos que la virgen impura es una muchacha que no ha tenido sexo, pero una virgen impura es la muchacha que no ha tenido sexo, pero ya la han besado, ya le han tocado los muchachos, han tocado donde no deben tocar. Porque si hay jovencitas que dicen: pastor, yo todavía no he tenido nada con nadie, pero el problema es que está parada en la esquina, besuqueándose, abrazándose con el muchacho. Esa ya no es una virgen pura. Y en el término espiritual, la iglesia pura, la virgen pura, es la que no se mezcla con las cosas de este mundo. No se mezcla con 10 de mayo, no se mezcla con baby shower, no se mezcla con las cosas que existen en este mundo. Una virgen pura es una iglesia que no se mezcla con el partido de fútbol, no se mezcla con el mundial, no se mezcla con entretenimientos mundanos y paganos. Esa es una virgen pura. Y así quiere Pablo a la iglesia, con buenas acciones justas. Esas son las acciones de lino fino. Yo quiero presentarlo, dice Pablo, como una iglesia pura, una virgen pura. Porque mire, hermano, hay dos tipos de iglesia. Está la iglesia que ha metido el liberalismo dentro de ella, no ha dejado sus malas obras. ¿Sabe por qué se están muriendo los pastores? Porque han fornicado con el diablo. ¿Cuántos pastores mueren? 25 pastores con el coronavirus. Más fácil que se están salvando ovejas, y son contadas las ovejas que se están salvando que les dio coronavirus. Son contadas. Porque no hay pureza en el corazón de los pastores, se están muriendo. Porque han engañado a la gente. No han tomado el celo de Dios. Han metido cancha de básquetbol en sus iglesias. Han metido partidos de papifut dentro de las iglesias. Cristo dijo que no haremos de la casa del Padre cueva de ladrones. Hermano, el propósito de Pablo es ver a una iglesia victoriosa, aleluya. Una iglesia, hermano, una iglesia que de verdad es pura, es la que deja todo este tipo de cosas del mundo, estas cosas que no vienen de Dios. Esa es una iglesia pura, ese es el propósito de Pablo, buenas acciones. Pero no me puedes decir que tú eres un hijo de Dios y todavía estás metido en un campo de fútbol, todavía estás metido en la novela, hermana, todavía estás metido en el chisme, en la mentira, todavía estás metido en el adulterio, todavía estás metido en la fornicación. Esa no es la iglesia que Dios dejó. La iglesia que Dios dejó es la que se le concede vestirse de lino fino, las acciones justas, aleluya. Una virgen pura para Cristo. Dice, con un solo esposo. No puede andar la iglesia con dos esposos. No puede estar de novia de Satanás y de novia de Dios. Esto a la gente no le gusta. Esto a la gente no le agrada, no le gusta, porque, hermano, la verdad no le cuadra a la gente en su corazón. Dios no quiere una iglesia liberal. Mire, hermano, cuántos no se llaman iglesia y caminan todavía como impíos, como mundanos, diciendo es que nadie es perfecto en la tierra. Si no eres perfecto, no calificas para ir con Cristo. Las acciones justas de los santos, porque Dios no escucha a los injustos. ¿Sabe? Cuando un justo clama, hermano, tal vez esa persona iba a morir, pero un justo se pone en clamor, se pone a decir, Señor, misericordia. Como cuando Moisés, aquel justo Moisés, clamó, aleluya, cuando el pueblo de Dios había claudicado, se había ido detrás de dioses paganos, habían adorado a un becerro. Dios le dice a Moisés, déjame que descienda, Moisés. Deja que mi ira se encienda sobre ese pueblo necio y rebelde. Los voy a exterminar de la tierra, Moisés, y voy a hacer de ti una nación grande. Aquel justo Moisés se inclina y le dice, Dios, por favor no los mates. Miren lo que puede hacer la oración de un justo. Cuando un justo clama, tal vez ese pecador iba a morir, pero ese justo se inclinó y le dijo, Señor, dale una oportunidad, aleluya.
Extiende tu mano de poder, Dios eterno, y Dios oye. Porque esto es el perfil de la iglesia. La iglesia debe estar en una santidad que a Dios le agrada. Porque Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los injustos. A los pecadores Dios no los oye. Si Dios te levanta de esa enfermedad, no es porque tú seas un justo, sino porque hay un justo que está clamando por ti. Y si te levantó de esa enfermedad, te levanta de la dificultad en que te encuentras en este momento, es porque Dios quiere que te arrepientas. Que si te sana, te levanta de eso donde hoy te encuentras, es porque quiere que seas diferente. Es porque quiere que tú seas una persona totalmente diferente, vestida de buenas acciones, que ese es el lino fino de los justos. Para que estés con un solo esposo, aleluya. Porque no puedes estar con dos esposos. La iglesia, en otras palabras, hermano, la iglesia debe ser perfecta. Aquí nosotros miramos que con un solo esposo, no con dos, dice la Biblia. Pero hoy vemos nosotros la gente, mire, la iglesia dice, no hermano, ¿quién no es pecador? Dice, oiga, le voy a preguntar una cosa. Dígame usted qué dice Juan 9:31. ¿Cómo entiende usted Juan 9:31? Si la Biblia ahí dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Si todos somos pecadores, entonces quiere decir que todos los pecadores van a entrar al cielo. ¿Quiénes son los que se van a ir al infierno entonces? ¿Quiénes son los que se van a ir al cielo entonces? ¿Los pecadores? Es que, hermanos, es tiempo de meditar. Ya no hay tiempo, el tiempo se acaba. Dios quiere que la iglesia sea solo, o vas a tener solo un esposo, o vas a tener dos, pero dos no le agrada a Dios. Dios quiere que sea solamente de Él. Mire, la iglesia del Señor se le ha concedido que se vista de lino fino, dice. Lino limpio y resplandeciente. La iglesia debe resplandecer. La iglesia se opaca en el pecado. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice Efesios, hermano, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es que la iglesia sea inmunda. El propósito de Dios no es que la iglesia esté corrompida como está. El propósito de Dios es que la iglesia vuelva al principio como fue en el tiempo de los apóstoles. Una iglesia, hermano, que se movía en el poder de Dios. Una iglesia, hermano, que aunque había persecución, no temían morir por su vida. Y esto viene para la tierra, hermano. Y si no estás resplandeciente, no estás vestido de lino fino, no tendrás el valor para ser perseguido. No tendrás el valor para entregarte a Dios y dar tu vida por Él. La iglesia que está vestida de lino fino, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, fueron hombres que de verdad tuvieron buenas acciones de santos, y nunca temieron por sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la unción del Espíritu Santo, estaban preparados totalmente. Hermanos, estaban totalmente alejados de todo lo malo. Esa es la iglesia que Dios quiere. A la iglesia se le ha concedido, dice. No me puedes decir que no puedes. No me puedes decir que a medias vas a caminar. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Y ese lino fino son las acciones justas de los santos, dice la Biblia. Un impío no puede tener acciones justas. Un pecador no puede tener acciones justas. Es por eso que el pecador no se va a salvar, al menos si se arrepiente, al menos si deja la vida mala que lleva, al menos si deja esa vida horrible que lleva y se viene a Cristo, aleluya. ¿Cuál es el propósito de Dios de tener la iglesia en la tierra? Santificarla. ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Por qué muere Él en la cruz del Calvario? ¿Por qué resucita? El propósito de Cristo es santificar a su iglesia. El propósito de Cristo es que la iglesia camine santa. El propósito de Cristo es que la iglesia esté preparada, hermanos. Si la iglesia no está preparada como debe ser, dice que Dios dejó a la iglesia para santificarla.
para santificarla. Y esto es lo que la iglesia le huye. Esto es lo que los hombres huyen. Prefieren estar en una religión porque ahí no hay santificación. Pero qué lindo es volverse como una iglesia de Cristo llena del Espíritu Santo, aleluya, y ser santificado por su palabra. Para ser santificada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, esta palabra es para lavar, hermano. No me puedes decir que querés seguir en el pecado después de oír esta palabra. No me puedes decir que así como vas bien y andas en pecado. Porque si no te santificas en esta tierra, no podés entrar en el arrebatamiento de la iglesia. Hay pastores que dicen: perfecto, vamos a hacer hasta el día que Cristo venga. Dice: no, mijito, si no estás perfecto no te vas con Cristo. Con toda iglesia te vas a quedar y te vas a ir al infierno. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el estado de la iglesia, hermano. Ese es el estado de la iglesia, hermano. Ser cristiano no es como muchos lo pintan, no es como muchos lo dicen. Yo veo gente ya vieja en el evangelio diciendo: no se preocupe, papaito, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué está haciendo en la iglesia? Si es un pecador, debería de arrepentirse. Mi hermano, si usted quiere seguir en el pecado, la pregunta es: ¿será que los pecadores van a entrar al cielo? Dígame usted. ¿Será que una persona estando en pecado va a entrar al cielo? Dígame usted, ¿qué opina usted de eso? Hay gente que no le gusta, pero bueno, ni modo, ahí es su problema. Creo que el diablo ya lo encegueció y no le entra la verdad, porque no es de este redil. Pero el que le entra la verdad debe seguir luchando, debe seguirse santificando para poder llegar al cielo, aleluya. Porque para esta tierra no viene nada bueno. Para santificarla, dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo quiere Dios a la iglesia? ¿Cómo quiere Cristo a la iglesia? ¿Será que la quiere imperfecta? ¿Será que la quiere manchada? ¿Será que la quiere en pecado? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Así tiene que estar la iglesia. Mire, no tenía que tener mancha, no tiene que tener arruga. O sea, en otras palabras, tiene que ser una iglesia perfecta. Por eso es la iglesia que Cristo viene. Cristo no viene por una iglesia impía. Cristo viene por una iglesia, hermano, santa y sin mancha, dice la Biblia. En otras palabras, la iglesia debe ser perfecta. ¿Cómo deben caminar los cristianos, Pastor Walter? Te voy a dejar una cita y con esto vamos a terminar. Y no solo en el coronavirus tenés que estar dejando el pecado, sino que desde hoy que llegaste a Cristo tenés que dejar el pecado por completo. Porque antes del coronavirus mucha gente vivía en adulterio, en fornicación, en mentira. Y ahorita que viene la cosa seria, ahorita lo que tienen es miedo, no es temor de Dios. Pero ojalá que cuando esto termine, porque después de esto vienen cosas más duras, siga temiéndole a Dios. Mire cómo Dios no quiere el mal. ¿Por qué Dios permite estos juicios? Porque ahí cuando paró el juego de pelota, mire. Ahí donde paró, hermano, las reuniones en cantinas, las reuniones en bailes, ahí pararon los cumpleaños, ahí pararon las fiestas paganas donde hay orgía. Ve usted que Dios quiere una iglesia limpia. Si Dios está permitiendo esto es porque Dios quiere que la iglesia esté santificada, que esté purificada, aleluya. Porque así debe ser, hermanos. No puede decirme alguien que es cristiano si no se limpia. O sea, en otras palabras, un cristiano debe estar sin mancha, que el mundo no le vea mancha, que no se encuentre mancha en él, aleluya. Tiene que ser puro. Esa es la vida de un cristiano. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Mire, y esto está firme, esto no va a cambiar. Muchos dicen: bueno, ese era en el tiempo de los apóstoles, que ellos eran bien santos, pero nosotros no podemos ser santos. ¿Quién dice que no? Si los apóstoles pudieron ser santos, también nosotros los de este tiempo podemos ser santos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Tenga cuidado, porque los que pecan no son de Dios.
Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Óigalo bien, amigo. Usted no me puede decir que es de Dios si sigue practicando el pecado. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. No se puede ir con Cristo. Si Cristo viniera hoy, si sigue practicando el pecado. Pero el fundamento de Dios está firme. Esto no lo va a cambiar Dios. Esto va a seguir firme hasta el final. Conoce el Señor a los que son suyos. Segunda faceta, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted menciona a Dios con sus labios, debe dejar el adulterio, debe dejar las malas palabras, debe dejar el pecado, debe dejar la soberbia, porque hay gente soberbia que no le gusta la palabra. Hay gente soberbia que no le gusta, hermano, que le hablen la palabra. Recuerde que Dios dejó atalayas, Dios dejó siervos que anuncien la verdad, que anuncien el evangelio para que el hombre entienda. Dios no dejó pastores para que estén ahí como perros mudos. Dios dejó pastores para que confronten y guíen al pueblo por el camino de la verdad, para que le enseñen las escrituras al pueblo de Dios. Pero faltan esos pastores en este tiempo. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué dice aquí? El que menciona el nombre de Cristo debe limpiarse, debe apartarse de toda iniquidad. Ahora tú decides si sigues ahí. Porque mire, hermano, gente que le dice, ay, Diosito. Y es un gran malcriado, es un gran perverso. Hay gente que le dice, ay, Dios mío, Dios me ayuda, dice, pero es un gran perverso, un gran pícaro. Dios me oye cuando le clamo, dice mentiras. Dios no te oye. Juan 9:31 dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. O sea, en otras palabras, Cristo va a venir por una iglesia que de verdad esté haciendo su voluntad, que de verdad esté santificada, que de verdad esté purificada. Que Dios te bendiga, querido amigo. Donde quiera que te encuentres, acéptale. Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Métete con el Señor, resplandece con la luz de Cristo. El salmista David dijo, Jehová es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Pero la luz de David era Jehová. Si Jehová no está en ti, no tienes luz. Si Cristo no está en ti, no tienes luz. Pero si Cristo está en ti, hay luz para la gloria del nombre del Señor. Que Dios te bendiga, bendiciones para todos. Que Dios les bendiga ahí en el Facebook, bendiciones de ahí para todos. Gracias por compartir este video, gracias por escuchar este video, pásalo, córrelo, Cristo viene. La iglesia debe estar totalmente santificada, purificada. Si no hay purificación, si no hay santificación, no podrá volar con Cristo. Que Dios les bendiga, saludos ahí a todos. Soy el pastor Walter Maldonado para la gloria del Señor. Que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Me despido de ustedes, pues ya tengo ahí una salida ahorita. Que Dios me los bendiga a cada uno. Bendiciones.